Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente yo acá en Camino al Nacional en 5 minutos. Hoy lo que vamos a hacer es revisar el concepto de tipos de tesis. Definitivamente los tipos de tesis son una cuestión controversial en el mundo del debate. Muchos de los profesores derechamente no lo enseñan y otros, conociéndolo, entienden que no es una función que ustedes deberían saber para el debate competitivo. ¿Por qué? Porque el reglamento no las nombra. O sea, no hay obligación alguna de que cuando usted se le dé una tesis la clasifique y en función de ella tenga o no tenga ciertas tareas en el mismo debate. Eso yo lo entiendo. Pero aún así, el conocimiento en ningún caso es perjudicial y entender esta estrategia le permite a usted, con mucha mayor prudencia, determinar cuáles van a ser los argumentos que son relevantes y cuáles no en un debate y sobre todo si se ha cumplido o no se ha cumplido la carga de la prueba que tenía cada equipo. Entonces, vamos a ver, ¿qué es esto de los tipos de tesis? La teoría de los tipos de tesis o tipos de emociones sostiene básicamente que hay tres tipos de afirmaciones en el mundo. Ya vamos a hablar de una cuarta en particular, pero que no está dentro de la categoría inicial y que obedece a que cualquier afirmación podría ser catalogada dentro de esa clasificación. Solo como una cuestión histórica, estos tres tipos de emociones se refieren a tres tipos de discursos que Aristóteles llamaba el discurso político, el discurso judicial y el discurso epidíctico. Lo que nosotros hoy día vamos a conocer como tipos de tesis política, tipos de tesis de hecho y tipos de tesis valórica. Para Aristóteles, el discurso político era aquel que buscaba convencer a la polis de realizar o no algo que podía convenirle. Por ejemplo, construir o no un acueducto, ir a la guerra, etcétera, son cuestiones que podrían ser políticas. Nosotros entonces entendemos hoy que los tipos de tesis políticas son aquellas que estableciendo o proponiendo un curso de acción hacia futuro quieren solucionar un problema actual. Son ejemplos de tipos de tesis política: se debe legalizar la marihuana, debemos penalizar el acoso callejero y en general cualquier otro curso de acción futuro. Se debe colonizar Marte, se debe invadir un país, etcétera. Segundo tipo de tesis. Tipo de tesis, de hecho, las que provenían del discurso judicial. Para Aristóteles, el discurso judicial era el que realizaban los abogados para determinar si es que alguien era o no culpable o inocente. ¿Ya? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Ya? ¿Mató o no mató a Pedro? El discurso judicial se generalizó en términos de tesis de hecho. ¿Qué es una tesis de hecho? Aquella que nos pregunta si es que algo ha ocurrido o no ha ocurrido, si un suceso ocurrió o no ocurrió. Son tesis de hecho, por ejemplo, aquellas que dicen hay vida en Marte, hay agua en Marte, eh, está prohibido castigar con la pena de muerte en tal país. El feminismo como lucha social es apoyado por la mayoría de las mujeres, por ejemplo. Son tesis que simplemente nos preguntan si algo sucede o no sucede. Es distinto decir el feminismo debería ser apoyado por la mayoría de mujeres, tesis política o tesis valórica, vamos a ver la distinción ya, que es como una propuesta de ejecutar, versus la tesis de hecho, que simplemente pregunta si eso ocurre o no ocurre. El feminismo es apoyado por la mayoría de las mujeres en el país. Tercera moción, proveniente del discurso epidíctico en términos aristotélicos. ¿Cuál era el discurso epidíctico? El discurso de elogio o alabanza. Usted se muere, viene su padre, muy triste, y contrata a dos o tres personas muy buenas en el arte de hablar que realicen un discurso de elogio o alabanza. Uy, es que Nicolás era una persona tan buena, tan diligente, responsable, empoderada, etc. Ya, discurso de elogio o alabanza. Pero algo es un elogio solo en virtud de que consideremos las características de aquella persona como buenas. Eso determina que en la clasificación actual los tipos de tesis valórica se refieren o se preguntan sobre qué es lo bueno en una condición particular. Entonces lo que se discute en esas tesis son básicamente preguntarnos si que algo es bueno o no para la sociedad en general. Las tesis de valor tienen una complejidad extra, y es que pueden responder en términos estructurales a una estructura política o a una estructura de hecho. Por ejemplo, si yo digo X persona ha sido el mejor presidente de los últimos años, eso tiene una estructura de tesis de hecho. O sea, eso no es el mejor, es algo que ha ocurrido o no ha ocurrido, dirían algunos. El punto es que cuando dice ha sido el mejor presidente, ¿qué es lo mejor? Debería yo preguntarme. Y cuando intento responder esa pregunta, llego a la discusión de que no sé qué es lo mejor necesariamente. Y tengo que responder primero
qué es lo mejor, qué es lo bueno para esa sociedad, para saber si es que ha sido o no un buen presidente. En ese sentido, ahí tenemos un ejemplo de tesis valórica que tiene una estructura de hecho. Pero otro, podríamos nosotros poner la tesis, se debe legalizar el aborto, que en principio tiene una estructura política, o sea, es un curso de acción a futuro para solucionar un problema actual. Sin embargo, podría ser entendida como valórica si es que lo importante en esa tesis no fuese discutir sobre cómo vamos a hacer para legalizar el aborto. Porque en una tesis política alguien se va a oponer diciendo, oiga, tu plan de acción no es viable, no es correcto, es perjudicial porque podría hacer daños a la sociedad. Sin embargo, esos argumentos están fuera, son irrelevantes si lo que yo quiero es discutir sobre si se debe legalizar el aborto en función de que en una sociedad abstracta, cualquiera sea esta u otra, sería bueno o no sería bueno tener una ley de aborto como principio social. ¿Ya? ¿Son los principios de libertad sobre nuestro propio cuerpo más importantes que otros principios? Son discusiones distintas a si tengo o no los médicos suficientes para tener una ley de aborto en el país. Preguntarse por si algo es bueno para la sociedad es una tesis valórica. Preguntarse si tengo los medios para cumplirlo es una tesis política. Y así queda entonces establecida esta clasificación en tres tipos de tesis. Política, curso de acción hacia futuro, solucionando un problema actual. De hecho, aquellas que discuten si algo ocurre o no ocurre. Valóricas, cuando lo que nos preguntamos es qué tipo de sociedad queremos ser y qué puede tener cualquiera de las dos estructuras. En términos muy sencillos, si yo dijese, por ejemplo, la pared que está detrás mío es café, es una tesis de hecho. Si yo digo, debo sacar la pared que está detrás mío, es una tesis política porque propongo un curso de acción. Por ejemplo, para ampliar mi pieza. Tercero, la pared café que está detrás mío es bonita. Es una cuestión valórica. ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo que yo considero bueno o no en una sociedad concreta? Les decía yo al inicio de este video que podría haber un cuarto tipo de emoción. Hace muy poco, conversando con un amigo, me dice, no, Nico, hay otro tipo de emoción que le llaman en debate competitivo emociones de actor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la emoción está redactada en el siguiente sentido. Eres médico en tal parte, coma, deberías hacer tal cosa. Esa emoción, que debería ser tal cosa, la clasificaríamos como política en principio, o valórica si usted lo quiere, tiene un antecedente, un condicionamiento, que es, eres médico, podría ser, eres presidente, estás conduciendo un avión, lo que sea, que lo ponga usted en un lugar determinado, determinaría que la emoción fuese de actor. En las emociones de actor, la clasificación opera de la misma manera que la explicamos antes en el video. Lo que condiciona sí que la emoción sea de actor es que algunos argumentos van a ser más relevantes que otros, o algunos derechamente irrelevantes. Por ejemplo, si la emoción de actor dice, eres padre de, bueno, entonces hay unos argumentos que como padre funcionan y que en la sociedad en general no funcionan. O al revés, si soy o no presidente de una determinada nación, tengo intereses por los que velar que no tendría que velar en una condición general o algunos que particularmente sí debo cuidar o proteger. En función de eso estudiamos tipos de tesis políticas, de hechos, de valor y eventualmente si es que les salen en su campeonato conocerán también las emociones de actor. Hasta luego y que tengan una excelente tarde.